el honor de presentar para la primera exposición a la doctora Viviana Boch. La doctora Viviana Boch es parte de nuestra Semana de Estudios Romanos, ha colaborado desde la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, con sus aportes de la antigüedad tardía, los temas que ella investiga, su área de especialidad. Por tanto, ha sido también una apertura a ese mundo, a esa historia romana que transita hacia el mundo medieval en el ámbito del cristianismo. Por tanto, es un área muy importante que hemos continuado trabajando en estas semanas. Presento a la doctora Boch con su exposición La reconfiguración del sentido de la historia en dos contemporáneos, Dámaso y Símaco. Bueno, muchas gracias. Como siempre, agradezco al doctor Bonocuore Varas y a todos los organizadores de estas prestigiosas semanas, en las cuales es un gusto para mí, para todos los argentinos, y bueno, y para todos, me imagino, los invitados, poder participar. Empiezo entonces con mi exposición. Este trabajo pretende interpretar la reconfiguración del sentido de la historia realizada por dos contemporáneos destacados de Roma, Dámaso y Símaco. La elección de estas dos figuras responde a un propósito concreto: comparar las visiones y vivencias de quienes fueron poseedores de ideas contrapuestas. Comprender una época y sus vicisitudes implica conocer las distintas voces que se hicieron sentir y reconstruir a través de ellas la problemática que caracterizó años cruciales del siglo IV. Dámaso, cristiano, elegido obispo de Roma por aclamación popular en la antigua iglesia de Lucina; Dámaso, pagano, notable orador del momento y representante de la más conspicua élite senatorial tradicional. Para concretar este propósito se recurrirá al análisis de fuentes de épocas y aportes historiográficos relevantes. En los círculos aristocráticos de la época eran habituales las relaciones amistosas entre paganos y cristianos, motivadas por compartir un mismo nivel social, lazos familiares, educación, detalles de cortesía y favores que aseguraban la convivencia pacífica en la ciudad. A pesar de ellos, no es posible descartar asperezas, ya que para los aristócratas paganos eran auténticos romanos solo aquellos que adherían a sus costumbres y ritos patrios. Como respuesta a esta situación, Dámaso trabajó con la finalidad de reclamar el patrimonio de Roma para el cristianismo. Su principal preocupación estuvo ligada a problemáticas intracristianas, vinculadas a la necesidad de responder a los rivales de la Fenicena. Con este fin reunió importantes concilios destinados a lograr la unidad doctrinal y entre los obispos de Oriente y Occidente, y no menos destacadas fueron sus intervenciones en favor de asegurar la primacía del obispo de Roma, aspectos ya tratados en trabajos anteriores, en los cuales no profundizaré ahora. En este estudio interesan de manera especial sus actividades centradas en la reconstrucción de las tumbas de los mártires, escondidas y bloqueadas por los cristianos durante la última persecución. Gianluca Pilara, Massimiliano Gilardi destacan la labor de Dámaso en el ordenamiento del espacio cristiano en la ciudad de Roma, con especial referencia a la restauración de las antiguas catacumbas suburbanas. Este obispo fue una figura central en la época, precisamente por dicha labor. En Roma, enormes construcciones constantinianas, espléndidas basílicas brillantes de oro e iglesias conmemorativas atrajeron a los fieles cristianos. Lujosos monumentos proclamaron la fama de los santos mártires Pedro y Pablo. Dámaso buscó poner el sello de la iglesia en estas áreas, marcando las catacumbas con sus epigramas. Enfatizó la posición intermedia del obispo entre Dios y los mártires. Y en palabras de Felix Lifshitz, la función del culto a los mártires como representación histórica probablemente tenía como finalidad apartar la atención de los ciudadanos romanos del poder imperial ligado a pasadas persecuciones y reenfocar dicha atención en comunidades y líderes alternativos. Bajo su dirección se removió la tierra, se ampliaron pasajes, se construyeron tramos de escaleras que conducían a los santuarios más ilustres y se adornaron las cámaras
con mármol, eliminando árboles para admitir el aire y la luz, y donde fue necesario se utilizaron arcos de ladrillo o piedra, todo en vistas a beneficiar a la multitud de peregrinos. En este sentido, los epigramas damasianos, inscripciones en hexámetro, compuestas para honrar la memoria de los mártires cristianos, constituyeron una fuente de primer orden, en cuanto también permitieron conocer la labor de reconstrucción del obispo, rescatando y ennobleciendo la figura de los mismos. Un estudio significativo sobre las características e ideales transmitidos por Dámaso a través de sus epigramas se encuentra en la tesis doctoral de Inés Warburg, cuya lectura facilita realizar un análisis pormenorizado de dichos epigramas e inferir la intencionalidad de su autor en pro de difundir los ideales cristianos. Además, su trabajo permite sostener que si bien no puede considerarse a dichos epigramas una paráfrasis de la Biblia, es posible vincularlos con los lineamientos de la épica bíblica, aspecto que se manifiesta en la transposición de un asunto cristiano a una composición en metro heroico de corte romano antiguo. Los epigramas compartieron el mismo espíritu que, después de siglos de persecución, tomó vigor a partir de la paz constantiniana con Juvenco, Ambrosio o Paulino. Los escritores cristianos de entonces adhirieron a lo sostenido por Lactancio: unir sabiduría con religión, con la finalidad de afirmar la fe en los círculos eruditos todavía frágiles en esta materia. Los autores de este periodo optaron por la adaptación del canon clásico a los temas cristianos. Así ellos, y Dámaso en particular, recurrieron a los motivos de la consolatio, que se había hecho célebre con la retórica pagana, solo que ya no se enumeraban héroes, sino mártires muertos por la defensa de su fe. La consolatio no quedaba simplemente en la memoria de los que sobrevivieron, sino en la gloria que el mártir alcanzaba con su muerte, al punto tal que esta figura reemplazaba al héroe. En los epigramas, los mártires cristianos aparecen como sucesores de los héroes bíblicos. De esta forma, Dámaso abrió las puertas a un género latino cristiano, donde el mártir asume los rasgos de estos y también los épicos de la tradición occidental. Por otra parte, los concisos epigramas damasianos, con su vigor, impactaron no solo en las élites, sino también en los sectores populares. El epigrama favoreció en gran medida el juego de ideas, la concentración de sentido y la nota sorprendente. En su origen se trató siempre de una inscripción fúnebre o votiva y por eso se relaciona con la consolatio a la que hemos hecho referencia. Es un tema o molde retórico sobre el cual existen muchas variaciones y ello se explica tal vez por la especial importancia y el extraordinario cultivo que tuvo a partir del siglo V sobre todo. Luego de un siglo y medio de la muerte del obispo, el Liber Pontificalis destacó su labor pastoral en favor del culto a los mártires y el hallazgo de numerosos cuerpos de santos. Con las inscripciones firmadas por Dámaso, el culto a los mártires recibió la marca de culto público, a la vez que el santuario local alcanzó el rango de meta de peregrinaje. Otro aspecto de relevancia lo constituye la monumentalización de dichas tumbas cristianas, gracias a las obras damasianas. Esta tarea implicaba realizar una distinción entre el mártir y el común de los fieles, un privilegio de identificación que fomentaba su culto ligado al sepulcro y al día del aniversario de su martirio. Los sepulcros indicaban la eterna morada de aquellos que por sus hazañas se ubicaban en el horizonte de la perfección cristiana. La victoria de los mártires era una exaltación de la gloria de Cristo y es lo que Dámaso intenta mostrar. Leemos en el epigrama 8. Su triunfo es el triunfo de Cristo. Confessi gaudet Christi portare triunfos. A partir de estos epigramas damasianos se multiplicaron en el calendario cristiano las fiestas conmemorativas de mártires y santos. Desde el punto de vista de su valor histórico, aspecto que interesa de manera especial, los epigramas representan un auténtico esfuerzo por potenciar la devoción popular.
La información contenida en ellos se presenta de forma historicista, como lo demuestra su interés por mencionar fuentes, aunque se trate de hechos popularmente conocidos. Si la información era escasa, se limitaba a realizar una breve comentario del ocupante del sepulcro, como figura en el elogio de un grupo de mártires desconocidos en el epigrama 42.1, donde leemos: cualquiera puede encontrar el sepulcro, pero no le es posible identificar sus moradores. Dámaso buscó inmortalizar a figuras de los mártires con la finalidad claramente pastoral, imbricada en las circunstancias históricas de su presente. Como afirma Marián Sagui, los mártires representaron la unidad de la Iglesia. Dámaso confió en la comunión de los santos para establecer la concordia entre la Iglesia de Roma y el resto de las iglesias. Se refería al pasado para traer la paz al presente, en contraste con los métodos violentos que se le atribuía a sus oponentes. Podemos recordar el tema de Ursino y la lucha por la sede episcopal, que todos seguramente recordamos. El obispo transmitió un mensaje netamente pacífico en sus inscripciones e intencional en este sentido. Como ejemplo, pueden citarse el epigrama 18 al obispo Eusebio, en el cual se destacaba que él mismo había muerto en el exilio durante la persecución de Diocleciano y fue enterrado en la cripta de los papas en la tumba de San Calixto. Aquí Dámaso construyó un mausoleo subterráneo, lo decoró con mármol y elogió a su predecesor por haber perdonado a los que lo habían condenado. Y leemos este epigrama: el obispo había mantenido intacta la comunión pacífica. Con mucho gusto sufrió el exilio por la decisión del Señor, dejó el mundo y su vida a orillas de Sicilia. Casi todas las catacumbas presentan vestigios de sus trabajos. Los descubrimientos modernos están continuamente sacando a la luz fragmentos de las inscripciones que compuso en honor a ellos, grabadas en losas de mármol. Al hacerlo, Dámaso se esforzó por demostrar que los cristianos no solo podían ser considerados verdaderos romanos, sino también mejores. A modo de ejemplo, puede citarse un epigrama dedicado a Saturnino de Cartago, quien recibió el martirio convirtiéndose en ciudadano de la Roma cristiana. Y les leo, es el epigrama 49. Ciudadano de Cristo, antiguamente de Cartago, a través de tu sangre, cambiaste país, nombre y linaje. El nacimiento a la vida de los santos te hizo ciudadano romano. Es interesante en este aspecto el aporte de Thomas McIntyre, quien indaga acerca de los propósitos perseguidos por el obispo desde su cargo, la noción que tuvo sobre la repercusión de sus obras y la proyección de sus ideas. Se coincide con él en considerar que Dámaso intentó congraciarse con la aristocracia romana tradicional. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los sucesos permite avanzar sobre sus apreciaciones y sostener que llevó adelante un doble juego. Por un lado, evitando enfrentamientos directos y por otro, tomando decisiones estratégicas contra el paganismo y su influencia social. A través de su actuación, mientras ocupó el episcopado, Dámaso evidenció una clara idea acerca del futuro esperable para la ciudad que comenzaba a regirse por principios cristianos, encarnados en la figura de estos mártires. Como sostiene John Curran, los epigramas damasianos, como documentos, ilustran la visión de Dámaso de la Roma cristiana y en este sentido son invaluables. Marián Sagui destaca la importancia del obispo para reconstruir la historia de la Iglesia, pero es posible ir más allá todavía con la interpretación de sus propósitos, ya que proyectó sus ideas sobre el futuro esperable para Roma y sus habitantes. La conmemoración de la figura de los mártires en las catacumbas no solo significó la conquista del espacio cívico, sino del tiempo histórico. Por medio de la evocación e inmortalización de sus hazañas, su visión de la historia no fue limitada a lo inmanente, pues se proyectó al plano celeste. Este aspecto, además de la defensa del primado petrino y la búsqueda de la unidad doctrinal,
evidencian la reconfiguración del sentido que otorgaba Dámaso a la historia como vehículo de transmisión pastoral con la finalidad de lograr la anhelada cristianización de Roma y la cultura. En la cripta de los papas, en las catacumbas de San Calixto, Dámaso hizo en vida grabar el siguiente epitafio: aquí yo, Dámaso, desearía figurar enterrando mis huesos, pero temo turbar las piadosas cenizas de los mártires. Jerónimo de Estridón sostiene que el obispo fue enterrado en la tumba que él mismo había preparado, alejada de las gloriosas cenizas de los mártires, y que con posterioridad, como sabemos, fue trasladada a la iglesia de San Lorenzo. En la colecta de la liturgia de la misa propia de San Dámaso se lee al respecto de su labor: concédenos la gracia, Señor, de glorificarte siempre por el triunfo de los mártires, a quienes profesó devoción entrañable San Dámaso. No solo a los mártires dedicó su extenso conjunto de epigramas, sino también a los patriarcas y figuras ilustres del Antiguo y Nuevo Testamento. En la Biblioteca Española de Josep Rodríguez de Castro, en el tomo dedicado al siglo IV, se lee: los epigramas cuarto y quinto de Dámaso tienen como título De Nomini Jesu. Se compone cada uno de 5 versos, que son acrósticos y teléuticos. Esto es, empiezan y acaban con una de las letras que componen el nombre de Cristo, a modo de aquellos versos griegos de la Sibila Eritrea, en la oración del emperador Constantino a la congregación de los santos que reproduce Eusebio después de la muerte de este emperador. Esto es solo un ejemplo de la enorme repercusión. Sabemos que esta biblioteca compone o recauda todo hasta el siglo, la documentación hasta el siglo XIII, que el molde de los epigramas damasianos tuvo en la época y durante gran parte de la Edad Media. Por otra parte, y de acuerdo con el objetivo inicial de nuestro trabajo, consistente en comprender ideas contrapuestas acerca de la historia y el futuro de Roma de 2 hombres contemporáneos e ilustres de la ciudad, Dámaso y Símaco, es necesario señalar la relación entre ellos. En el mencionado ambiente político y cultural lleno de contradicciones y conflictos religiosos, se desarrolló también la vida y obra de Quinto Aurelio Símaco, elocuente orador, destacado rétor, y existe evidencia del contacto entre ambos a través de la lectura de la Relatio 21. En 384, Símaco ocupaba la prefectura y había sido acusado de haber cometido excesos contra sacerdotes y obispos cristianos en el marco de una investigación referida al saqueo de los templos paganos de la ciudad. Su autodefensa, plasmada en dicho informe, se basó en tratar de desarmar una a una las acusaciones recibidas. Sostuvo que Dámaso había expedido una declaración escrita que apartaba al prefecto de cualquier sospecha de violencia contra los miembros del clero. Y les leo: quien quiera que sea, que responda a la carta del obispo Dámaso, con la que negó que los seguidores de esa misma religión hubieran recibido afrenta alguna de mi parte. Esta intervención del obispo respondió seguramente a la política de búsqueda de acuerdos propios de las normas de convivencia ciudadana que hemos aludido anteriormente. Basta recordar que en su lucha por el episcopado con su rival Orsino, Dámaso había recibido el apoyo directo del pagano Pretextato, amigo y aliado de Símaco. Una relectura de la situación producida durante la prefectura de Símaco permite suponer que en tal ocasión Pretextato benefició a Dámaso, motivando que el obispo retribuyera el favor para que la política de equilibrios siguiera vigente. A pesar de estas medidas y acuerdos tácitos, cada uno promovía sus ideas con respecto al futuro del imperio. Dámaso intentaba modificar la mentalidad de su tiempo, integrando al cristianismo en la sociedad romana y destacando su fe como digna de respeto, encarnada en la figura de los mártires, y Símaco, por su parte, comprometido en la defensa de los ideales tradicionales romanos, defendía la pervivencia de la ciudad cabeza del mundo de acuerdo con los principios de las tradiciones romanas, de claras raíces virgilianas. En este apartado interesa indagar el alcance de tales ideas propias de los principales representantes del ordo senatorial pagano en el siglo IV, sus profundas convicciones, puestas de manifiesto en el corpus de sus escritos,
enraizadas en un pasado ancestral que caracterizaron su proceder en el ámbito social y político. A través de ellos se pretende inferir su concepción sobre el futuro de Roma, es decir, su visión de la historia, y con este fin se examinarán sus argumentos en pro de la defensa de sus creencias y adición a las costumbres tradicionales paganas. En el pensamiento de Símaco podemos preguntarnos, ¿existió una concepción de la historia basada en la narración de los hechos del pasado? ¿O bien a través de ellos subtuvo concepciones profundas capaces de trascender este ámbito? Símaco se encontró interpelado por una realidad epocal en la cual la idea de la Roma eterna, basada en un sólido andamiaje de ritos, creencias antiguas y mos maiorum, comenzaba a ser discutida por pensadores cristianos. De acuerdo con ello, elaboró una auténtica defensa de sus ideas tradicionales que sustentaban y daban sentido a la romanidad. El rétor, al igual que los miembros de su círculo de amigos, adhería a una idea pagana del destino histórico del imperio surgido del querer divino, teniendo en cuenta el aporte del pasado, involucrado en su presente, proyectaba su pensamiento hacia el futuro. Roma había sido llamada un imperio sin fin, como presagiaba el mismo Júpiter en los versos de la Eneida. Como sostiene Yves Daucher, todo romano estaba convencido del valor trascendental de la romanidad, de su importancia metafísica y su alcance filosófico. A pesar de esta convicción común, cristianos y paganos diferían en la forma de concebirlo. Quinto Aurelio Símaco, como representante del segundo grupo, a raíz de los sucesos que le tocó vivir, representó una de las últimas voces defensoras de un imperio construido de acuerdo con una lógica política que agonizaba. Este tema yo lo he profundizado en alguno de mis libros. Como antecedente de esta temática, resulta necesario mencionar la obra de Yanira Feliciana Popham, quien ha analizado con detalle los discursos dirigidos a Valentiniano el Mayor, tanto en sus aspectos lingüísticos como en su significación histórica y cultural. Desde su punto de vista, Símaco buscó exaltar, mediante su capacidad retórica, la figura de Valentiniano, mostrándolo como defensor eterno del imperio, capaz de asegurar su supervivencia temporal. Destaca que, si bien el rétor no buscó realizar una obra histórica según los cánones clásicos, recurrió a su método para dejar en la memoria de las generaciones futuras las virtudes romanas, las grandes hazañas y la excelencia de la ciudad llamada a regir los destinos del mundo y civilizarlo. Como hombre de letras, quiso narrar estos sucesos con la finalidad de legitimar su eternidad. Valentiniano lo consideraba especialmente y durante las etapas de descanso de sus campañas militares en Roma organizaba espléndidas fiestas en las cuales Ausonio cantaba sus hazañas y Símaco las celebraba en prosa. En este sentido, se destaca el discurso que había redactado en honor a dicho emperador y que pronunció el 25 de febrero de 369, cuando se cumplían 5 años de su ascenso al trono con motivo de su visita a Tréveris. En esta oportunidad, tenía el encargo de entregarle una ofrenda de oro en nombre del Senado romano y en su texto se lee. Vamos a leer entonces partes del primer panegírico a Valentiniano el Mayor. En una palabra, al igual que si hubieras sido designado para el timón del propio mundo, pasando por las diversas regiones del cielo, te has apropiado de las experiencias de todos los puntos cardinales. Un príncipe que conoce todas las partes de su imperio es semejante a un Dios que lo observa todo a la vez. En el primer discurso, Símaco no solamente exaltaba las victorias militares, sino también los lazos existentes entre dichas actividades, las tareas de gobierno y el valor de las virtudes de quienes las ejercían, con clara referencia al Senado romano. Y leo. En medio de estas actividades bélicas, expediciones al exterior y siempre nuevos laureles a costa de los enemigos, no hubo ninguna irrupción en los asuntos civiles. Puedo decir que una vez ahuyentadas las intrigas, se han devuelto los cargos públicos a la virtud.
La historia, como narración de los sucesos gloriosos, cumplía una finalidad concreta de perpetuarlas en la memoria de las generaciones venideras. Es posible sostener que, al igual que Dámaso, su visión de la historia no se limitaba al ámbito terrenal, sino que se proyectaba al trascendente, aunque su contenido fuera diferente. El respeto por Roma y su imperio, las virtudes cívicas y el mos maiorum, encarnadas en el Senado romano, fueron claros lineamientos seguidos por Símaco en estos discursos. El rétor, convencido de la eternidad de la ciudad Caput Mundi, se convirtió en representante de la romanidad, en un bagaje de creencias ancestrales, costumbres y tradiciones que buscaba inmortalizar. Para Símaco, el Senado romano era la imagen visible de la Maiestas Populi romano, el depositario de la autoritas, el guardián de la alianza primigenia con Júpiter y, por lo tanto, de la Pax Deorum, cuyo mantenimiento aseguraba la permanencia histórica de Roma, consideración que puede apreciarse a través de la lectura de sus epístolas. Vamos a leer las 52. Que mi discurso te haya agradado no me alegra tanto como que el Senado, la mejor agrupación del género humano, lo haya escuchado con apreciación favorable. Con ocasión del nombramiento de su padre al consulado, el orador dirigió un discurso al Senado romano en agradecimiento por el apoyo a su designación, probablemente producida o pensada para el año 376. En esta alocución manifestó sus ideas en pro de los miembros del orden senatorial. ¿Dónde están los que se han formado en sus espíritus la idea falsa de que es más eficaz la osadía de una facción que la voluntad de los buenos? Los tiempos han devuelto a la clase patricia ese derecho. El análisis del corpus de los escritos de Símacos otorga datos significativos para este estudio. Su principal aporte histórico se encuentra en su conjunto y en lo que revela acerca de los ideales de la élite senatorial romana en el siglo IV. Su mensaje consiste en transmitir que los aristócratas de la época compartían una cultura bien definida y que necesariamente debía ser mantenida, destacando su derecho a ocupar un lugar directriz en la construcción política. Finalmente se puede afirmar que la tercera relatio, escrita por Quinto Aurelio Símaco, por pedido de la facción pagana del Senado romano, solicitando la restitución del altar de la victoria, condensó los fundamentos de su pensamiento político-religioso y por ello su idea de la historia. En su alegato buscó abordar los asuntos vinculados con el ius sacro, el ius divino y la relación con la eternidad de Roma. La defensa de este símbolo de la curia amenazaba el equilibrio, la desaparición de este símbolo de la curia, amenazaba el equilibrio existente desde antaño entre el orden divino y el orden civil. Esta relación había caracterizado la historia del imperio y dado fundamento a su misión en el mundo, llamado por decisión de Júpiter, como hemos dicho, a la unificación del orbe. Implicaba la ruptura de la Pax Deorum Nominumque, vinculada de manera directa con el mantenimiento del culto y colocaba a Roma en peligro de desaparecer. En este documento el orador destacaba la relación existente entre el mantenimiento de los cultos arcanos y la subsistencia del imperio. El altar de la victoria era el sitio preciso donde los senadores juraban obediencia a sus emperadores y su fidelidad a la ciudad fundamentaban sobre el genio de Roma su autoritas. Su eternidad debía ser custodiada por los óptimos padres, en cuyas manos estaba el mantenimiento de las costumbres arcanas y el aparato ritual garante de la Pax Deorum. Para Nilo Casine, la tercera relatio de Símaco, se convirtió en un notable manifiesto del paganismo, de tal manera que se transformó en el aguijón con el cual el culto pagano y la religión cristiana se midieron en una última prueba. Concluyendo, y conforme a lo sostenido a lo largo de este estudio, Dámaso, si bien no realizó un tratado histórico a modo clásico,
cumplió una profusa actividad pastoral como obispo en la revisión hagiográfica del Martiriologio. No solo buscó con los epigramas reconstruir el pasado histórico de la Iglesia, sino vincular y proyectar las ideas cristianas al futuro de Roma y sus habitantes. Su labor se atribuyó no solo al Liber Pontificalis, sino incluso al catálogo episcopal y martirial de 354. La reconstrucción de las catacumbas de los mártires y la exaltación de sus hazañas permitió perpetuar los arquetipos a imitar por quienes las contemplaran y estuvieran en busca de la perfección cristiana. Su visión de la historia no se limitaba a lo inmanente, pues se proyectaba al ámbito celestial. Este aspecto, unido a la defensa del primado petrino y la búsqueda de unidad doctrinal, evidencia en el sentido que otorgaba Dámaso a la historia como vehículo de transmisión pastoral, con la finalidad de lograr, por un lado, la unidad y la paz definitiva de la Iglesia, y por otro, plantear una nueva interpretación del futuro de Roma, unido a la cristianización de la cultura. Inició la idea del triunfo definitivo y trascendente de la Roma espiritual. Símaco, por su parte, se esforzó por revitalizar las costumbres tradicionales que permitían comprender el sentido del devenir de los tiempos en el imperio. Roma, la nueva Troya, elegida por designio divino para dirigir los destinos del orbe y civilizar a la humanidad, solo podía sostenerse con la anuencia de los dioses y su actualización permanente por medio del accionar propiciatorio. El Senado era la encarnación de la Maiestas Populi Romano, el depositario de la Autoritas y el guardián de esa Pax Romana propuesta como fin del imperio. De acuerdo con estas consideraciones ya desarrolladas, es posible sostener que Quinto Aurelio Símaco poseía una profunda concepción de la historia basada en la perennidad de Roma. Adhería a una idea pagana del destino del imperio surgido del querer divino. En coincidencia con Feliciano Popa, sostenemos que Símaco no buscó en sus escritos narrar historia, sino que a partir de ella intentó fundamentar el sentido del relato en los sucesos históricos para transmitir a las generaciones futuras los ideales netamente romanos que justificaban la aparición en la historia de la ciudad llamada a regir los destinos del mundo. Las acciones de Símaco, calibradas hasta el detalle, puestas de manifiesto en sus escritos, evidencian su concepción sobre el destino de Roma, llamada a conducir a la humanidad a través del ordo senatorial, a un imperio sin fin. Su idea de la historia y la misión civilizadora de la ciudad, Caput Mundi, quedaba claramente esbozada. El encuentro pagano-cristiano en tiempos de Dámaso y Símaco se desarrolló entre estrategias de convivencia más o menos efectivas que gravitaban en el desarrollo de los acontecimientos de la época. Dámaso y Símaco vivieron un presente lleno de contradicciones y cambios, pero mantuvieron una concepción específica y concreta del destino de la ciudad que había ocupado la conducción del mundo. El primero, en busca de la consolidación del cristianismo; el segundo, empeñado en evitar la desaparición definitiva de su estilo de vida y sus ideas tradicionales. Ambos compartieron un tiempo real y proyectaron sus ideas de un futuro en un tiempo ideal cuyas características definitivas estaban todavía por ser conquistadas o mantenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Qué tiempos nuevos, ¿no? Distintos de este largo capítulo de la historia romana. Roma ya no es la capital. Entonces, cuando se habla de élite patricia, uno se pregunta qué había llegado a ser eso en el periodo que usted lo plantea, costumbres tradicionales, en un momento ideal es propiamente romano. Uno dice, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que eso es ideales romanos. Lo que pasa es que, perdón, lo interrumpí, lo escucho. Para terminar, la ciudad encargada de la conducción del mundo. Sí. Entonces la pregunta que quería hacerle es, desde ya Peter Brown en la década
1970, empieza a escribir que este periodo que usted nos ha mostrado, más que un capítulo de la historia romana, sería un capítulo de una antigüedad tardía, como llama él, que habría que visualizarlo como una nueva época dentro de la historia. ¿Cómo, yo sé que ese debate ha seguido adelante, ¿cómo lo ve usted y cuál es su...? Mire, yo, doctor Cruz, me he interesado mucho de ver esas voces que caracterizaron esta época. Si nosotros solo nos centramos en los avances cristianos y en los pensadores cristianos, bueno, vemos la visión de los que triunfaron finalmente, los que fueron transformando ese mundo en lo que luego cristalizó en la Edad Media, ¿no es cierto?, en los ideales de un Agustín de Hipona y demás. Pero también en esta época todavía pervivían voces que han quedado un poco soslayadas, olvidadas hasta por la misma historiografía, de hombres que defendían un pasado ancestral. Roma no era la capital ya, pero ellos se consideraban el símbolo del pasado. Ellos creían que todavía su momento histórico no había pasado, que esos tiempos de gloria podían volver a renacer. Esas voces todavía eran fundamentales. Lo vemos con Símaco, lo vemos también con otros autores, con la muerte de Nicómaco Flaviano, lo vemos después con otros autores que trataré en otro momento, como Voluciano, con quien el mismo Agustín de Hipona discute en algunos momentos. Están todavía vigentes esas ideas de volver al pasado ancestral. Roma no era capital, pero era el símbolo de esa antigua grandeza. Y eso es lo que ellos sienten, y es lo que quieren revivir. Ojo, no hemos muerto todavía, acá estamos, ¿no? Esa pluralidad de voces caracterizó la época, y siempre se tiende a ver unos u otros, y en el contacto entre ambos. Yo creo que está la riqueza de comprender ese pasaje que es característico de la antigüedad tardía, donde el mundo, o ese mundo todavía no se cristianiza del todo, porque la cristianización definitiva de la cultura no fue en época constantiniana y teodosiana, llevó tiempo concretarse, y llevó esfuerzo a los pensadores cristianos disuadir de la importancia del cristianismo y de su vigencia. Tanto es, recuerdo la tesis doctoral de la doctora Graciela Gómez Asso, que nos habla sobre las reacciones de San Agustín y su defensa frente a los paganos. ¿Y por qué está eso? Y porque los paganos estaban vigentes todavía, ese paganismo ancestral, ¿no es cierto? Esos cultores de antiguos ritos que identificaban con la eternidad de Roma. Creían todavía que Júpiter era capaz de conducirlos. Frente a estudios como los de Alan Cameron, quizás me anticipo, otra pregunta que pueda venir, interesantes, no estoy en todo en desacuerdo. Yo, sin embargo, objeto que se menosprecia la importancia del paganismo en esta época, que todavía estaban vigentes, y que hace falta profundizar en los estudios de ese contacto, de ese diálogo entre esos mundos. A veces pacífico, cordial, amistoso, y a veces no tanto. Bueno, espero haberle contestado. Muchas gracias también por la exposición, ¿no? Sí, como usted decía, este mundo pagano ha sido mal mirado tradicionalmente por la historiografía, como están ahí en una posición de retaguardia destinada a desaparecer. Y ellos verdaderamente defendían un mundo y además contra el poder, contra el emperador, que apoyaba ostensiblemente al otro partido, a los cristianos, quiero decir. Una pregunta quería hacerle, ¿por qué Símaco y Textato apoyan a Dámaso? ¿Amistad personal? ¿Solidaridad de clase? Bueno, eso fue interesante tratarlo, lo traté en un trabajo anterior que ahora sale publicado en Córdoba, en el Anuario de Estudios Históricos. Ahí la relación de Dámaso y Pretextato es muy interesante. ¿Por qué Pretextato lo apoya a Dámaso y no apoya a Ursino?
Y bueno, y ahí eran alianzas, y eran estrategias del poder. Yo me doy, tú me das. Te ayudo en esto y después espero retribución. Y bueno, Símaco pasó la factura. Símaco era un hombre elegante, era un hombre de clase, y no iba a ser un atropello arrollador. Dámaso tampoco. Eran todos hombres cultos de la élite aristocrática que se veían en la ciudad de Roma constantemente y que a veces eran amigos, hay cartas que compartían entre ellos. Y sin embargo, cada uno tenía una idea del futuro de Roma totalmente distinta. Eso es lo extraordinario de esa época. Y por eso es que no pueden ser despreciados los paganos, porque si no, nos quedamos con la visión de la historia desde el presente, desde los que triunfaron, desde los que ganaron, ¿no es cierto? Bueno, ganó el cristianismo y su visión, en fin, en fin. Pero ellos también todavía podían hablar. No nos olvidemos que estamos en el siglo IV. El siglo V es otra cosa. Oriente es otra cosa. Estamos en Occidente, en Roma y en el siglo IV. Eran estrategias. Y Dámaso nunca se enfrentó directamente con los paganos. Siempre lo hizo a través de este tipo de escrituras, destacando la nobleza de los cristianos, discutiendo espacios de poder en segundo plano. Incluso la tercera relatio, hay autores que sostienen que Dámaso estuvo atrás, pero no puso la cara, lo hizo Ambrosio. Y sin embargo, Dámaso estuvo muy atrás de estas circunstancias. Otros sostienen, entre ellos Alan Cameron, que Dámaso apoyó la difusión del famoso Carmen contra paganos, que era un golpe tremendo, o a Nicómaco Flaviano, y en el caso de Alan Cameron, a Pretectato. Pero eso no se puede probar. Es factible que estuviera, pero no se puede probar. Porque tuvo esa habilidad, Dámaso. Bueno, te doy, pero después me das. Me dejas hacer esto como prefecto de la ciudad, yo voy a hacer estas reconstrucciones de catacumbas. Y bueno, porque quiero la paz, porque quiero la armonía, y su fin iba mucho más allá. Iba mucho más allá. Tenía una concepción de la historia y del imperio mucho más profundo. Y fue un golpe. El paganismo termina vencido y termina agonizando y termina por desaparecer. Un libro personal que tengo, ¿no? La agonía del paganismo, creo que lo he regalado por ahí y demás, nos habla sobre esta última etapa. Por eso yo creo que estos paganos, a diferencia de Alan Cameron, tuvieron mucha vitalidad y mucha importancia. Explican la época, porque si no, no se entiende, tenemos una sola visión. Bueno, estos discursos, ¿no es cierto?, especialmente el de Dámaso, ¿no es cierto?, podría servir para construir un Estado cristiano en esta época inicial a través de estos discursos, ¿no es cierto?, de mártires, de virtudes cristianas. Y de hecho lo buscó, esa fue la intencionalidad que tuvo, esa es la intencionalidad que él tiene, él va haciendo ese etos, lo va construyendo. Bueno, después tendrá su plenitud ya con Agustín de Hipona, Ambrosio, Agustín de Hipona y demás. Habría que hablar, ¿no es cierto?, de esto mucho más, ¿no? Ambrosio que piensa que Roma va a continuar, pero si se convierte al cristianismo, ya Agustín que supera esta etapa, y bueno. Bueno, primero agradecerte el trabajo sumamente interesante, primero porque se está abriendo camino al cristianismo. Siempre estamos con la... Sí. No, por esto, a ver. Yo te quiero agregar una postillita. A ver. Es correcto esto que vos decís, de la convivencia entre iguales. En realidad allí hay un grupo de poder pagano y un grupo de poder cristiano que tiran para su lado con una diplomacia en las formas muy destacable. El tema es qué disparó el fin. El fin lo dispara la barbarie. Entonces lo que no supo ver el paganismo es que se venía, que el bárbaro debía ir a un lado o al otro. Y entonces es Agustín de Hipona el que se da cuenta que lo que hay que hacer es le dejo. Eso es fundamental. Y con la lectura de su tesis doctoral, doctora,
eso quedó claramente evidenciado. O sea, el paganismo no vio más allá de sus propias narices, podríamos decir. Y sin embargo, Agustín supo ver que esto era importante y que había que integrarlos. Y allí ganó gran parte de la civilización o de la cristianización de la cultura. O sea, Dámaso dio pasitos, así como para el primado Petrino. Ambrosio avanzó un poco más, pero era limitado todavía. Y Agustín da ese gran paso. Me encantó la lectura de su tesis.